En el año 1969, el ingeniero naval estadounidense Russell Humphreys decidió comprobar una idea. Tomó las dimensiones bíblicas del Arca de Noé y las sometió a los cálculos estándar de estabilidad de un buque. El resultado lo sorprendió. Las proporciones descritas en el libro del Génesis resultaron ser prácticamente idénticas a las que se utilizan en la construcción naval moderna para grandes barcazas de carga. Longitud a anchura, 6:1. Precisamente esta proporción se aplica hoy en el diseño de grandes buques de transporte. El ingeniero construyó un modelo matemático y descubrió: una estructura con tales características es capaz de soportar olas de hasta 30 metros de altura sin volcarse. Esta es la primera incógnita del arca. Pero hay una segunda, aún más incómoda. Si intentamos reconstruir la organización interna de esta construcción, ¿cómo debía funcionar por dentro para que 8 personas pudieran mantener con vida a miles de animales durante casi un año? Nos enfrentaremos a problemas de ingeniería cuya solución requería conocimientos que, según las concepciones generalmente aceptadas, la humanidad obtuvo mucho más tarde. Ventilación, suministro de agua, eliminación de desechos, distribución de la carga, logística de la alimentación. Cada una de estas cuestiones es en sí misma un serio problema de ingeniería. Juntas forman un sistema de tal complejidad que su solución casual e intuitiva parece casi imposible. Hoy intentaremos reconstruir este sistema no desde un punto de vista teológico, sino desde el ingenieril e histórico. ¿Cómo debía estar construida esta estructura para funcionar siquiera? ¿Qué leyes de la física, la biología y la mecánica hacían posible su funcionamiento? ¿Y qué nos dice la propia descripción del arca en el texto del Génesis sobre el nivel técnico de quienes la crearon? Nos basaremos en el propio texto bíblico, en investigaciones en el campo de la exégesis narrativa, en los trabajos de ingenieros navales que han estudiado estas cuestiones y en las leyes básicas de la física que no han cambiado desde los tiempos del diluvio. Empecemos por la forma. La mayoría de las imágenes del Arca de Noé que nos han llegado a través de la tradición cultural, desde manuscritos medievales hasta Biblias ilustradas modernas, la representan como un barco, con una proa afilada, una popa alta, a menudo con un mástil. Es hermoso, es familiar. Y esto, según la mayoría de los investigadores, es incorrecto. La palabra hebrea tebá, que en el libro del Génesis se utiliza para describir el arca, no es la misma palabra que oniyá, barco. Tebá significa literalmente caja o cofre. La misma palabra se utiliza en el pasaje del libro del Éxodo, que describe la cesta de mimbre en la que la madre puso al bebé Moisés. No es una coincidencia casual. Es una indicación de la forma. No un casco alargado y afilado de barco, sino un contenedor rectangular. Las dimensiones bíblicas del arca, longitud, 300 codos, anchura, 50 codos, altura, 30 codos. El codo en la tradición hebrea antigua, unos 45 centímetros. Traducido, longitud aproximadamente 135 metros, anchura, 22 metros y medio, altura, 13 metros y medio. Volumen, unos 40.000 metros cúbicos. Ahora sobre las proporciones. La relación longitud-anchura es de 6:1. No es una cifra arbitraria. Precisamente en el rango de 6:7:1 se encuentran las proporciones de los buques más eficientes y estables para operar en mar abierto. Un casco demasiado ancho, ineficiente en términos de resistencia del agua. Demasiado estrecho, inestable ante una ola lateral. 6:1. Es un compromiso desarrollado por milenios de construcción naval práctica. Pero lo más importante es esto. El arca no tenía ni timón, ni velas, ni remos. Ningún medio para controlar la dirección. No es una omisión del constructor. Es una decisión consciente, determinada por la tarea misma. Un barco que no tiene a dónde ir no necesita timón. Solo necesita una cosa: no volcarse y no hundirse. Precisamente por eso el casco rectangular resulta aquí óptimo.
Tiene una propiedad que en ingeniería naval se llama estabilidad pasiva. Cuando una ola escora tal casco sobre una banda, su geometría crea un momento adrizante, una fuerza que devuelve la estructura a la posición vertical. Cuanto mayor es la escora, mayor es la fuerza adrizante. En otras palabras, cuanto más se intenta volcar tal buque, más difícil es volcarlo. No es una metáfora, es mecánica. Los especialistas modernos en arquitectura naval, que calcularon la estabilidad del arca con los parámetros descritos, llegaron a la conclusión de que para volcar la estructura se requeriría una ola con una inclinación de la banda de más de 45 grados. En la práctica, esto significa que el arca podría soportar un oleaje en el que cualquier barco normal habría ido al fondo hace tiempo. Ahora, la siguiente cuestión. La madera es resistente a la compresión, pero soporta mal las cargas de flexión distribuidas a lo largo de una gran longitud. Un casco de 135 metros de largo, hecho de madera, bajo ciertas condiciones puede romperse por la mitad, si la proa y la popa se encuentran simultáneamente en las crestas de las olas y la parte central se hunde entre ellas. Esto se llama pandeo longitudinal, y es precisamente con lo que se enfrentan los constructores de barcos de madera de gran tamaño. Aquí es importante un elemento constructivo que en el libro del Génesis se menciona sin detalles, pero que los investigadores interpretan como clave. 3 cubiertas, 3 niveles horizontales dentro del casco. En la construcción naval moderna, las cubiertas horizontales no solo cumplen la función de dividir el espacio, son elementos estructurales que unen los costados e impiden que se separen bajo la presión del agua. En esencia, 3 cubiertas convierten el casco de una simple caja en una estructura espacial rígida. Es un recurso de ingeniería estándar, utilizado en la construcción y construcción naval modernas, solo que allí se llama diafragmas de rigidez. Otro material mencionado en el texto, gopher, que tradicionalmente se traduce como madera de gopher, aunque su identificación exacta en la ciencia sigue siendo discutida. Varios investigadores proponen la versión de que gopher no es una especie de madera, sino un método de procesamiento de la madera, laminado o encolado de capas finas con diferentes ángulos de fibra. Si es así, entonces tenemos ante nosotros la descripción de una tecnología análoga a la madera contrachapada moderna, que posee una resistencia a la flexión significativamente mayor que la madera maciza. Esta versión sigue siendo hipotética, pero su lógica de ingeniería es impecable. Por fuera y por dentro, la estructura estaba cubierta con gopher, brea o betún. La impermeabilidad estaba asegurada. Pero es precisamente aquí donde comienza el siguiente problema. Cuando sellas una caja de madera gigante por dentro y por fuera, creas un ambiente hermético. Y dentro de ese ambiente hay miles de seres vivos que consumen oxígeno y exhalan dióxido de carbono. Y algo más. Hablemos de la atmósfera dentro del arca. Miles de animales, mamíferos, aves, reptiles, exhalan continuamente dióxido de carbono. El dióxido de carbono es más pesado que el aire. Se acumula en las capas inferiores. Con una concentración superior al 5%, provoca pérdida del conocimiento. Con una mayor acumulación, la muerte. Sin un intercambio de aire constante, los animales del nivel inferior simplemente se dormirían y no despertarían antes que todos los demás. La siguiente amenaza, el metano. Miles de toneladas de desechos orgánicos en un espacio cerrado es una fuente potentísima de gas metano. El metano no es tóxico en pequeñas concentraciones, pero es explosivo. Al mezclarse con aire en una proporción del 5 al 15%, forma una mezcla explosiva. Una fuente de fuego abierto, una antorcha, una lámpara de aceite, podría ser causa de una catástrofe. Y finalmente, el amoníaco. La orina de una gran cantidad de animales, al descomponerse, libera amoníaco. En un espacio cerrado, la concentración de este gas alcanza muy rápidamente umbrales que destruyen las membranas mucosas de las vías respiratorias. Para resolver todos estos problemas simultáneamente, se requería un sistema de ventilación que funcionara continuamente,
no requiriera accionamiento mecánico y al mismo tiempo no permitiera que el agua del exterior se vertiera dentro. A primera vista, una tarea sin solución. Pero en el texto del Génesis hay un detalle que a menudo se pasa por alto. En el capítulo 6 se menciona Tzoar, una abertura que debía ir por el perímetro superior de la estructura, de un codo de ancho. Tradicionalmente se traduce como ventana o tragaluz, pero la palabra Tzoar en el texto hebreo más bien significa resplandor, luz desde arriba, y su aplicación aquí indica una ranura o hendidura que recorre toda la longitud del techo. Precisamente esta abertura es la clave del sistema de ventilación. Funciona según el principio que en la física de la construcción moderna se llama efecto chimenea o efecto de tiro. Miles de cuerpos vivos liberan calor. El aire caliente es más ligero que el frío. Se eleva. En un espacio cerrado se acumula en el techo y busca una salida. Si a lo largo de todo el perímetro superior hay una ranura, hay salida. El aire calentado sale a través de ella al exterior. Tras él se crea un área de baja presión. Esta aspira aire fresco, más frío, desde abajo, a través de las mismas ranuras o a través de aberturas de entrada especiales. El sistema funciona de forma autónoma, sin ninguna intervención mecánica, mientras haya diferencia de temperatura entre el aire interior y el exterior. Y esta diferencia siempre existirá, porque miles de cuerpos cálidos producen calor continuamente. Cuantos más animales, cuanto más grandes sean, más intenso es el intercambio de aire. La carga biológica se convierte en el motor del sistema de ventilación. La construcción utiliza a los propios animales como bomba de calor. Este mismo sistema resuelve también el problema de los gases explosivos. El metano y el amoníaco salen junto con las corrientes ascendentes de aire calentado. No se acumulan hasta concentraciones críticas, a condición de que el sistema funcione continuamente. La condición de continuidad está asegurada por la propia construcción. Mientras los animales estén vivos, calientan el aire. Mientras el aire se calienta, se eleva y sale. Mientras sale, aire fresco viene a reemplazarlo. Ahora, sobre la distribución de la carga. En la construcción terrestre, esto se llama problema del centro de gravedad. En la naval, problema de estabilidad. El sentido es uno. Una carga colocada incorrectamente puede volcar la estructura. La regla principal: las cargas pesadas se colocan lo más bajo posible. Esto baja el centro de gravedad de todo el buque, lo que físicamente equivale a alargar un péndulo. Cuanto más largo es el péndulo, más difícil es sacarlo de la posición de equilibrio. Los animales grandes, elefantes, rinocerontes, hipopótamos, ganado vacuno, debían estar en el nivel inferior. No porque fuera mejor para ellos, es peor. Allí es más oscuro, más húmedo. Hacia allí fluye toda el agua y el condensado. Pero precisamente su masa, concentrada en la parte inferior, creaba esa misma oposición pasiva al vuelco que llamamos lastre. Lastre vivo. Varios cientos de toneladas de masa muscular, apretadas contra el fondo en completa oscuridad, funcionando como ancla. Pero aquí surge una contradicción. Acabamos de establecer que el calor de los animales es necesario para la ventilación y que el aire caliente debe subir de abajo hacia arriba. Si los animales grandes están abajo, producen calor abajo, este sube, todo correcto. El esquema funciona. Pero, ¿qué les ocurre físicamente a los animales del nivel inferior? En condiciones normales, estos animales se mueven, están activos, necesitan espacio. En un barco, no. El espacio limitado y la ausencia de estímulos para la actividad ralentizan el metabolismo. No es una suposición teórica, es un fenómeno biológico documentado. Los mamíferos en condiciones de inmovilidad forzada, oscuridad y ausencia de estímulos reducen el metabolismo. Comen menos, beben menos, producen menos desechos. Esta propiedad de los organismos vivos es directamente opuesta a lo que normalmente esperamos de un sistema logístico complejo. Normalmente, cuanto mayor es la carga, más recursos se requieren. Aquí, al revés.
Las condiciones que parecen insoportables para la vida normal resultan óptimas desde el punto de vista del consumo de recursos. Ahora, sobre la alimentación. 8 personas, varios miles de animales, unos 370 días. Es una tarea ante la cual la mayoría de los especialistas en logística simplemente dirían: imposible. Intentemos calcular. Si tomamos una estimación conservadora y suponemos que a bordo había unas 2.000 especies de animales con 2 ejemplares cada una, en total 4.000 animales. El consumo medio de alimento por animal al día varía desde gramos para pequeños reptiles hasta varias decenas de kilos para grandes herbívoros. Si suponemos condicionalmente 200 gramos por animal de media, 4.000 animales consumen 800 kilos de alimento al día. En 370 días, casi 300 toneladas. Más alimentación para las personas, más agua. ¿Cómo se podría organizar el almacenamiento y distribución de tales volúmenes? El texto del Génesis indica que Noé tomó consigo alimentos de antemano. Precisamente esa palabra, provisiones, reservas de forraje, está en el texto. Significa que la cuestión del almacenamiento era parte del plan inicial. ¿Dónde se almacenan los alimentos en un barco? En barcos de tamaño medio, en el nivel intermedio, no junto al agua, donde hay humedad y frío, ni en la cubierta superior, donde hace calor. El nivel intermedio es la zona más estable en temperatura y humedad. Precisamente allí los materiales orgánicos se conservan durante más tiempo. Cereales, heno, frutos secos, semillas. Todo esto puede conservarse durante mucho tiempo si se almacena correctamente. Pero el almacenamiento correcto en condiciones de un casco de madera, donde fuera hay constantemente agua, requiere recipientes herméticos. Vasijas de arcilla, selladas con brea. Cajas de madera, calafateadas por dentro. Precisamente tales soluciones se aplicaban en la práctica antigua de almacenamiento de grano en almacenes. Y precisamente tales soluciones son técnicamente accesibles en un sistema donde la brea y el betún ya son los principales materiales de construcción y sellado. Pero el principal problema no es el almacenamiento. El principal problema es la distribución. 8 personas no pueden físicamente llevar cientos de kilos de alimento por varias cubiertas 3 veces al día. Es matemáticamente imposible. Incluso si cada uno de los 8 trabajara 16 horas al día, la cantidad de movimientos necesarios para alimentar a varios miles de animales excede las capacidades físicas humanas. Significa que debía existir algún sistema en el que la gravedad hiciera la mayor parte del trabajo por las personas. Aquí es donde de nuevo es importante la estructura de 3 niveles. Las reservas de alimentos se almacenan en el nivel intermedio. La mayoría de los animales grandes, que consumen un volumen significativo de alimento, están en el nivel inferior. La dirección del movimiento del alimento, hacia abajo, a favor de la gravedad. Una presencia de canales, tubos o conductos inclinados que conecten los almacenes del nivel intermedio con los comederos del inferior. El proceso de alimentación se convierte en gestión de flujo. Abrir la compuerta. El grano fluye hacia abajo solo. Cerrar la compuerta. Pasar al siguiente compartimento. Precisamente este principio se utiliza en los sistemas automáticos de alimentación modernos en granjas y era perfectamente realizable con madera, cuerdas y simples compuertas de madera. Un principio análogo es aplicable al agua. El agua de lluvia se recoge en el techo, la mayor superficie horizontal de toda la estructura de varios miles de metros cuadrados de área. Se dirige mediante canales a depósitos en el nivel superior o intermedio. Desde allí, por gravedad, se suministra hacia abajo a los bebederos. La única necesidad de trabajo manual, controlar el nivel en los depósitos y limpiar los canales. El agua del exterior, salada, turbia, contaminada con productos de descomposición, no se puede beber. El agua de lluvia es la única fuente de agua dulce. Precisamente por eso el techo del arca, con toda su simplicidad constructiva, es un elemento tecnológico clave de todo el sistema de soporte vital. Ahora, sobre la parte más desagradable, el saneamiento. Varios miles de animales producen desechos orgánicos continuamente, 24 horas al día.
La acumulación de estos desechos no es solo un problema higiénico, es una amenaza para la vida. El amoníaco de la descomposición de la orina, en concentraciones de apenas cientos de partes por millón, provoca daños en las vías respiratorias. A concentraciones más altas, ceguera. La acumulación de masa orgánica aumenta el riesgo de enfermedades infecciosas que en un espacio cerrado se propagan con velocidad catastrófica. Al mismo tiempo, 8 personas físicamente no pueden limpiar los desechos manualmente en el volumen en que se producen. Esto significa que el sistema de eliminación de desechos también debía funcionar predominantemente de forma autónoma. La práctica antigua de la ganadería conoce la respuesta a esta cuestión. Se llama suelo de rejilla, suelos con huecos entre las tablas. Los desechos caen a través del suelo hacia abajo a una bandeja o canal especial. Los animales no están de pie en sus desechos. El olor se reduce significativamente. Pero ¿a dónde van los desechos de la bandeja? En una granja normal se retiran. En un barco se arrojan por la borda. Técnicamente, para esto se requieren canales de drenaje con salidas en el costado por debajo de la línea de flotación, pero con válvulas que impidan la entrada de agua de vuelta. Precisamente tal sistema se aplicaba en las galeras antiguas para achicar agua de la sentina. Constructivamente no es complicado y es perfectamente realizable en madera. Un factor adicional, el movimiento del casco. En la ola, el casco se escora constantemente, ora a una banda, ora a la otra. Los desechos líquidos se desplazan bajo la influencia de este movimiento y fluyen hacia los puntos más bajos, allí donde están previstos los orificios de drenaje. El balanceo mecánico de las olas, que crea incomodidad para personas y animales, es al mismo tiempo un mecanismo autolimpiante para el sistema de drenaje. La tormenta limpia tras de sí. Ahora hablemos del aspecto más complejo, la organización social y psicológica de la vida dentro del arca. 8 personas, espacio cerrado, el mundo circundante destruido, futuro desconocido. Los parientes y conocidos más cercanos muertos. El trabajo no cesa ni un día. Más de 300 días sin posibilidad de salir al aire libre, sin horizonte, sin cambio de paisaje. Estas son condiciones bajo las cuales la psicología moderna predice trastornos graves. Privación sensorial, aislamiento, monotonía, duelo, agotamiento físico. Cualquiera de estos factores por separado es una prueba seria. Juntos forman las condiciones ideales para una crisis psicológica. ¿Qué ayudaba? Estructura, rutina, responsabilidad. Cuando cada día está ocupado por obligaciones que es necesario cumplir, alimentación, control de ventilación, verificación del nivel de agua en los depósitos, drenaje, observación del estado de los animales, prácticamente no queda tiempo para la inacción y los pensamientos destructivos. La rutina se convierte en protección psicológica. Es un fenómeno documentado, bien conocido por los psicólogos que trabajan con personas en condiciones extremas aisladas, en estaciones polares, en submarinos, en misiones espaciales de larga duración. En el libro del Génesis se describe un momento concreto que puede interpretarse como parte de esta rutina psicológica. Noé suelta un cuervo, luego una paloma, a intervalos determinados de tiempo. No porque no conozca otra forma de comprobar si hay tierra, sino porque es un ritual. Una acción repetitiva con un resultado esperado, que estructura el tiempo y da una sensación de control sobre la situación. Posiblemente, precisamente por eso este episodio se conservó en el texto con tal detalle. 7 días, luego otros 7, luego otros 7. Contar el tiempo era una forma de conservar la cordura. Ahora sobre la acústica. Este aspecto normalmente no se menciona en las reconstrucciones populares del arca, aunque tiene un significado fundamental. El casco de madera es un resonador ideal. El sonido dentro de él se refleja múltiples veces en las paredes, se amplifica, se superpone a sí mismo. El rugido de un gran depredador en un espacio cerrado de madera adquiere características de arma acústica.
Los animales que no pueden ni huir ni atacar la fuente del sonido reaccionan con pánico. El pánico de los herbívoros en un espacio cerrado es letal. Un animal que intenta huir del sonido y no tiene a dónde correr. Se golpea contra las paredes y mamparas, se rompe las patas, aplasta a los vecinos. El pánico se propaga como una ola. Un animal asustado asusta al vecino, este al siguiente, y en unos segundos todo el nivel está presa de la locura. La única solución: separación por zonas sonoras. Los depredadores deben estar aislados de modo que sus sonidos no lleguen a las víctimas, o al menos lleguen suficientemente amortiguados. Mamparos gruesos de varias capas de madera reducen el nivel de sonido. Rellenos de material orgánico, heno, serrín, funcionan como absorbentes acústicos. Es interesante que en el texto del Génesis se mencionan tealot, celdas sonidos, de lo que cabe suponer precisamente mamparos multicapa con relleno y no simples mamparos de tablas. Los biólogos señalan otro factor que reduce la agudeza de este problema. En condiciones de estrés crónico, oscuridad y espacio limitado, muchos animales al final pasan a un estado que puede describirse como respuesta de estrés pasiva. Dejan de tener reacciones activas y pasan a un modo de funcionamiento mínimo. No es lo mismo que hibernación, pero se parece. Metabolismo reducido, reacciones inhibidas, actividad mínima. En tal estado, el animal no solo come menos y hace menos ruido, reacciona mucho peor a los sonidos, percibiéndolos como estímulos neutros y no como una amenaza. El barco oscuro y ruidoso al cabo de unos días se transforma en uno silencioso. Ahora, el final, el varamiento. A los 150 días las aguas comenzaron a decrecer. Luego varios meses más. En el 7º mes, el arca se posó sobre los montes de Ararat. En hebreo, Nuj, la misma palabra que en el nombre de Noé, que significa descanso, parada. El varamiento de una estructura de tal tamaño en terreno sólido es uno de los momentos más peligrosos de toda la operación. El casco de un barco con fondo puntiagudo, al varar en terreno irregular, inmediatamente se tumba sobre una banda. Un casco de fondo plano vara de forma estable. Es otra ventaja fundamental de la forma rectangular. Los montes de Ararat, un macizo montañoso volcánico al este de la Turquía moderna, en la frontera con Armenia e Irán. La altura del Gran Ararat, unos 5.100 metros. La superficie de las laderas, basalto y rocas sedimentarias volcánicas cubiertas en el período húmedo por una capa de suelo licuado. Precisamente tal superficie, suelo húmedo y blando sobre base sólida, es la más segura para el varamiento de un buque de fondo plano. Este vara se hunde un poco en el suelo y permanece estable. Varios meses después de la parada, en el 10º mes, aparecieron las cimas de las montañas. Noé abrió la cubierta del arca, la palabra Mixá, cubierta, y miró alrededor. Luego soltó un cuervo, luego una paloma. Luego esperó otros 7 días, soltó de nuevo la paloma. Esta volvió con una rama de olivo. Otros 7 días. La paloma se fue y no volvió. La tierra se había secado. En el año 601, en el primer día del primer mes, quitó la cubierta. En el día 27 del segundo mes, la tierra se secó completamente. Salieron. Total en el arca, 378 días, más de un año. Lo que salió al exterior no es una expedición descansada y fortalecida. Son 8 personas, físicamente agotadas por el trabajo monótono y pesado, psicológicamente deformadas por el aislamiento y la catástrofe vivida. Ante ellos, un mundo sin caminos, sin ciudades, sin puntos de referencia familiares. Cubierto por una capa de limo seco y los escombros de lo que fue la civilización. Desde el punto de vista del análisis de ingeniería que hemos realizado, es obvio lo siguiente. La construcción del arca, descrita en el libro del Génesis, no es casual. Sus parámetros corresponden a los óptimos para la tarea que debía resolver. La forma, casco rectangular con proporción 6:1.
Es óptima para la estabilidad pasiva. La estructura de 3 niveles resuelve simultáneamente 3 tareas: estructura portante del casco, separación de animales por especies y necesidades, distribución de la carga. El sistema de ventilación, basado en el tiro térmico, utiliza la propia carga biológica como fuerza motriz. La distribución gravitacional de alimento y agua de arriba a abajo permite a 8 personas mantener un sistema de tal complejidad. El sistema de drenaje, que utiliza el balanceo del buque para autolimpiarse, resuelve la tarea sanitaria sin recurrir a trabajo adicional. No es la descripción de una caja de madera ensamblada al azar. Es la descripción de un sistema de ingeniería integrado, en el que elementos individuales resuelven varias tareas a la vez, utilizando como fuerzas motrices solo lo que está disponible sin fuentes externas de energía: la gravedad, el calor de los cuerpos vivos, el movimiento mecánico de las olas, las precipitaciones. ¿Se podía crear tal sistema sin conocer las leyes físicas en su expresión formal, matemática? Sí. Un constructor y ganadero experimentado, poseedor de amplios conocimientos prácticos y sentido común, es capaz de llegar a las soluciones correctas mediante la observación y el experimento, sin libros de texto de hidrostática. Precisamente esto es quizás el aspecto más curioso de toda esta historia. No un milagro en el sentido de violación de las leyes de la naturaleza, sino el seguimiento exacto de estas leyes en condiciones en las que el precio del error era absoluto. En cuanto a los aspectos históricos y arqueológicos, aquí el panorama es más complejo. Las búsquedas de restos del arca en el Ararat se llevan a cabo desde el siglo XIX. Varias expediciones informaron del descubrimiento de antiguas estructuras de madera a gran altura, pero ninguno de estos hallazgos ha sido verificado con un grado suficiente de rigor científico. Las condiciones climáticas en el Ararat, glaciares, actividad sísmica, variaciones de temperatura, no favorecen la conservación de estructuras de madera a lo largo de milenios. La mayoría de los especialistas en arqueología bíblica ven estas búsquedas con escepticismo. Una cuestión científica aparte, la conexión entre las narrativas diluvianas del cercano Oriente, la historia de un diluvio global y un gran arca, está presente no solo en el libro del Génesis. Está en el poema de Gilgamesh sumerio, uno de los textos escritos más antiguos de la historia humana. Allí el arca se llama Barca de Utnapishtim, y su descripción tiene una serie de similitudes sorprendentes con la bíblica. Advertencia del diluvio, construcción de un gran barco, carga de animales, regreso de una ave exploradora, parada en una montaña. Los investigadores discuten sobre la naturaleza de esta similitud. Se trata de un recuerdo histórico común de un evento catastrófico real, de préstamos literarios o del desarrollo paralelo de motivos mitológicos. Ninguna de estas versiones ha sido aceptada como definitiva. Los geólogos registran rastros de varios grandes eventos de inundación en el área de los mares Negro y Caspio en el período de 5 a 10.000 años atrás. En particular, la hipótesis de la ruptura del Bósforo, que pudo llevar a la rápida inundación de una gran parte de la llanura costera alrededor del Mar Negro, ha sido discutida repetidamente en la literatura científica. Si fue aquella catástrofe, es una cuestión abierta. Lo que permanece estable independientemente de estas discusiones es la cuestión de ingeniería. La humanidad en la antigüedad profunda poseía conocimientos prácticos significativos en el campo de la construcción, navegación y ganadería. La reconstrucción de la lógica interna del arca muestra que la tarea que ante él planteaba el texto era compleja, pero en principio solucionable, con la aplicación de tecnologías accesibles en la era preindustrial. Como en el caso de muchos otros monumentos de la ingeniería antigua, pirámides, acueductos, palacios minoicos con sus sistemas de agua, complejos de almacenamiento cretenses con enfriamiento gravitacional, lo sorprendente no es que estas construcciones existieran, sino lo bien que sus creadores entendían la física que aplicaban. No conocían fórmulas, pero sabían cómo funcionan el agua, el aire, la madera y los cuerpos vivos.
Y eso era suficiente. Posiblemente, en esto consiste la lección más interesante de la historia del arca, no sobre el diluvio, no sobre los animales y no sobre los 8 supervivientes, sino sobre que el conocimiento de ingeniería es más antiguo de lo que solemos pensar, y que el ser humano, puesto ante la tarea de la supervivencia, encuentra soluciones que milenios después serán redescubiertas como leyes de la ciencia. Volvamos a los detalles que merecen una consideración más profunda. La cuestión de cuántos animales deberían haber estado a bordo y cómo se relaciona esto con las dimensiones reales de la estructura. Esta es una de las preguntas más frecuentes en cualquier debate sobre el arca. Y como suele ocurrir, plantear correctamente la pregunta cambia la respuesta. La objeción común suena así. En la Tierra existen millones de especies biológicas. ¿Cómo se podrían acomodar todas en una sola embarcación, aunque fuera muy grande? Pero esta objeción se basa en varios supuestos que vale la pena verificar. Primero, que la palabra especie en el texto bíblico corresponde al concepto científico moderno de especie biológica. Esto no es así. La palabra hebrea min, utilizada en el libro del Génesis, se acerca más al concepto de género o tipo básico, una categoría más amplia. Si Noé tomó una pareja de animales de cada min, un ancestro del cual luego descendieron varias especies modernas, la cantidad de animales a bordo sería significativamente menor. Consideremos un ejemplo. La familia de los felinos hoy incluye más de 30 especies: león, tigre, guepardo, jaguar, puma, lince, leopardo de las nieves y docenas de especies más pequeñas. Si el min para los felinos es un tipo ancestral, a bordo bastaba con una sola pareja. Según estimaciones modernas de varios investigadores, el total de min de animales terrestres que requerían salvación podría ser desde varios cientos hasta varios miles, de ninguna manera millones. Segundo supuesto, Que todos los insectos, anfibios y animales marinos también deberían haber subido a bordo. Pero el texto claramente habla solo de animales que respiran aire, todo lo que tiene aliento de vida. Los peces no se ahogan en un diluvio. La mayoría de los insectos e invertebrados pueden sobrevivir en el agua o sobre desechos flotantes. Los anfibios son criaturas de 2 medios. Si aceptamos una definición más estrecha, solo vertebrados terrestres que respiran aire, la cantidad de min resulta encajar perfectamente en el volumen disponible del arca. Hagamos un cálculo aproximado. 40.000 metros cúbicos de volumen. Incluso si suponemos 8.000 animales, a cada uno le corresponden en promedio 5 metros cúbicos. Esto es un rectángulo de aproximadamente 1,5 metros por 1,5 metros por 2 metros. Para la mayoría de los animales de tamaño mediano es más que suficiente, considerando que los animales pequeños ocupan significativamente menos. 1/3 del volumen se destina a reservas de comida, agua, sistemas de drenaje, pasillos y espacio habitable para las personas. Esto no es una prueba de que todo sucedió exactamente así. Es una demostración de que la tarea es, en principio, factible bajo supuestos razonables. Pasemos a otra pregunta frecuente, sobre las construcciones de madera a tal escala en la antigüedad. Un arca de 135 metros de largo habría sido la embarcación de madera más grande jamás construida. Para comparar, los veleros de madera más grandes de la era de la navegación europea, los navíos de línea de los siglos XVIII y XIX, alcanzaban unos 60 metros de largo. Las juncos chinos históricamente fueron algo más grandes. La embarcación de madera documentada más larga, el buque de guerra estadounidense Dunderberg, de mediados del siglo XIX, medía unos 90 metros. Pero también sufría de torsión del casco y requería mantenimiento constante. 135 metros de madera. Está muy cerca del límite físico para un casco de madera. Las fibras de madera no pueden soportar las cargas longitudinales que surgen en esa longitud bajo condiciones de oleaje marino. Precisamente por eso, las embarcaciones de madera más grandes de la historia invariablemente sufrían problemas de resistencia a la flexión longitudinal. ¿Significa esto que un arca de tales dimensiones no pudo existir?
No necesariamente, por varias razones. Primera, el Arca no era una embarcación de navegación. Su casco no soportaba las cargas asociadas con el gobierno y la maniobra, que aumentan drásticamente las tensiones de torsión. Una estructura pasiva, simplemente flotando en la masa de agua, experimenta cargas significativamente menores que un barco que trabaja activamente con velas, timón y máquina. Segunda, la estructura interna de 3 niveles con cubiertas horizontales, de la que hablamos en el contexto de la estabilidad, es simultáneamente una solución al problema de la flexión longitudinal. Las vigas horizontales que unen los costados impiden que el casco se doble a lo largo. Esto es lo que en la construcción moderna se llama marco rígido. Tercera, y esta es una versión puramente hipotética. Si la palabra gopher realmente denota un método especial de tratamiento y encolado de la madera, entonces el material resultante podría tener una resistencia a la flexión significativamente mayor que un tronco ordinario. Las estructuras de madera laminada de varias capas con fibras cruzadas son uno de los materiales de construcción más resistentes jamás inventados por el hombre. Y está hecho de madera. Ahora hablemos de un aspecto que rara vez se considera en este tipo de reconstrucciones: la luz. 17 centímetros. Ese es el ancho calculado de la abertura Zohar, si un codo equivale aproximadamente a 45 centímetros y el ancho del Zohar es de un codo. Sin embargo, los investigadores señalan que en el texto hebreo antiguo, un codo para el Zohar puede significar no el ancho de la abertura, sino la altura del espacio debajo de ella. Es decir, una cornisa de ventilación de un codo de altura que recorre todo el perímetro por debajo de la línea del techo. En ese caso, el área total de la abertura de ventilación era significativamente mayor. Sea como fuere, desde el punto de vista de la iluminación, la única fuente de luz diurna en el interior es esa misma franja en la parte superior. En clima despejado penetra a través de ella luz difusa. En tormenta no. En mal tiempo, prácticamente oscuridad total. Esto significa que la vida dentro del arca estaba determinada por el cambio de días no a través de la vista, sino a través de otros sentidos. El sonido de la lluvia, si cae o no. El movimiento del casco, si las olas están activas o se han calmado. La temperatura del aire, si se enfría o se calienta. Las personas que viven mucho tiempo en condiciones de iluminación limitada desarrollan una mayor sensibilidad a las señales no ópticas del entorno. Esto está documentado en estudios de invernantes polares. Curiosamente, en el libro del Génesis, el tiempo dentro del arca no se mide por observaciones visuales, sino por el conteo de días. 40 días y 40 noches. 150 días. En el mes séptimo, a los 17 días del mes. Esto no es observar el cielo, es llevar registros, contar. Una forma de fijar el paso del tiempo independientemente de lo que se vea afuera. Esto indica indirectamente la escritura, o al menos un sistema de conteo que Noé utilizaba para llevar la cuenta dentro del arca. Volvamos al tema de la alimentación y consideremos una cuestión práctica. ¿Con qué alimentar a los depredadores? La práctica moderna de mantener depredadores en zoológicos implica comida viva o fresca. En un barco con una travesía de más de un año, el alimento vivo se acabaría rápidamente. Aquí hay varias observaciones biológicas de importancia práctica. Primera, los grandes depredadores, felinos, úrsidos, cánidos, toleran el ayuno prolongado significativamente mejor que los herbívoros. Un león en la naturaleza puede pasar varias semanas sin comer. En condiciones de actividad reducida, oscuridad y frío, su necesidad de alimento disminuye adicionalmente. Segunda, la carne seca, el pescado seco, productos que se pueden preparar fácilmente de antemano y que se conservan durante mucho tiempo, son un alimento aceptable para la mayoría de los animales carnívoros. No tenemos bases para considerar que los depredadores debían alimentarse exclusivamente de presas vivas. Tercera,
Con una reducción suficientemente drástica del metabolismo en condiciones de actividad limitada, la necesidad de los depredadores de alimento altamente calórico disminuye significativamente. Varios investigadores en el campo de la zoología sugieren que en tales condiciones, un ayuno inusualmente prolongado sería biológicamente posible incluso para especies que, en condiciones normales, se alimentan cada pocos días. Ninguna de estas versiones está probada al 100% en relación con la situación concreta, pero todas apuntan a que la tarea de alimentar a los depredadores, con toda su complejidad, no es fundamentalmente irresoluble. Dirijámonos ahora al contexto histórico más amplio, a lo que sabemos sobre la construcción de madera a gran escala en el período prehistórico. Las estructuras de madera a gran escala son mucho más antiguas de lo que se suele pensar. Göbekli Tepe, en la Turquía moderna, uno de los complejos religiosos más antiguos descubiertos por la humanidad, data de aproximadamente 12.000 años antes de Cristo. Sus constructores claramente poseían habilidades de construcción organizada a enorme escala, y lo hicieron milenios antes de que surgiera lo que solemos llamar civilización. Las construcciones de madera de la Europa neolítica, los asentamientos palafíticos en las orillas de los lagos alpinos en Suiza, Alemania, Austria, demuestran un alto nivel de maestría en carpintería, especialización del trabajo, uso de herramientas especiales, trabajo con grandes vigas de madera, impermeabilización. Las culturas megalíticas, los constructores de Stonehenge, Karnak, los templos malteses, organizaban el transporte de bloques de piedra de decenas de toneladas a distancias de cientos de kilómetros. La logística a esa escala requería capacidades de gestión comparables a las necesarias para construir un gran barco. Todo esto indica que las capacidades prácticas de ingeniería de las personas en el período al que la mayoría de los investigadores atribuyen los eventos descritos en el libro del Génesis eran significativamente mayores de lo que a menudo se supone en la divulgación popular de la historia. Ahora abordemos la cuestión de la naturaleza del diluvio mismo, lo que sabemos de las fuentes geológicas. Esto es importante porque la naturaleza del diluvio influye directamente en la evaluación de los requisitos de ingeniería para el arca. Si el diluvio fue global, cubrió toda la tierra firme del planeta, los requisitos de ingeniería son unos. Si fue regional, aunque catastrófico en escala para quienes lo vivieron, los requisitos son otros. El registro geológico contiene rastros de varios grandes eventos de inundación en el Pleistoceno tardío y el Holoceno temprano. Dos regiones han sido estudiadas con mayor detalle. Primera, la cuenca del Mar Negro. Según varias hipótesis, en el periodo alrededor de 8.000 años antes de Cristo, como resultado de la ruptura de un dique natural a través del Bósforo, las aguas del mar Mediterráneo irrumpieron en la cuenca cerrada de agua dulce. El área inundada fue de varios cientos de miles de kilómetros cuadrados. El nivel del agua subió rápidamente, según algunas estimaciones, varios centímetros por día. Las personas que vivían en las orillas de este lago interior de agua dulce se enfrentaron a una catástrofe que se extendía más rápido de lo que podían huir. Segunda región, el valle del río Indo y la llanura mesopotámica. Aquí se han registrado capas de inundaciones catastróficas datadas en diferentes períodos desde hace 5 hasta 8.000 años. El arqueólogo británico Leonard Woolley, en la década de 1920, durante las excavaciones en Ur, descubrió una capa de depósitos aluviales sin artefactos que separaba dos estratos culturales. Lo interpretó como evidencia de un diluvio. Posteriormente, esta interpretación fue cuestionada, pero la capa en sí es real. Ninguno de estos eventos es un candidato probado para el papel del diluvio bíblico. Y esto es bastante natural. Si los eventos ocurrieron hace 7 a 10.000 años, las evidencias geológicas correspondientes se han perdido en gran medida o han sido transformadas por procesos geológicos posteriores. Lo importante desde el punto de vista de la ingeniería, para sobrevivir en condiciones de una inundación catastrófica regional que cubriera el Medio Oriente o una parte significativa de él, la estructura descrita en el Génesis sería perfectamente adecuada.
La estructura no necesitaba ser capaz de cruzar el Océano Pacífico. Necesitaba sobrevivir en condiciones de una inundación extrema, en un área acuática relativamente limitada. En este contexto, la tarea de construcción se vuelve menos fantástica y más concreta. No un barco para navegar en el océano, sino un objeto flotante protegido para una larga espera hasta que bajen las aguas de la inundación. Esto también cambia la evaluación de la solución de ingeniería. No es menos impresionante, pero es más realista. Resumamos nuestra investigación de ingeniería. Hemos considerado 7 aspectos técnicos clave del arca basándonos en el texto del Génesis y en las leyes básicas de la física. Primero, la forma del casco. Una caja rectangular con proporción 6:1 no es un signo de primitivismo. Es la solución óptima para la estabilidad pasiva, confirmado por la ingeniería naval moderna. Segundo, la estructura interna. Los 3 niveles cumplen varias funciones simultáneamente. Marco de soporte contra la fricción longitudinal, separación de animales, distribución óptima de la carga. Tercero, ventilación. La abertura Zohar alrededor del perímetro del techo crea un efecto de tiro pasivo utilizando el calor de los animales como una bomba. Un sistema autónomo que no requiere accionamiento mecánico. Cuarto, distribución de la carga. Los animales pesados en el nivel inferior son lastre que proporciona estabilidad. Su estado de pasividad forzada reduce el consumo de recursos. Quinto, logística de la alimentación. Los conductos gravitacionales, desde el nivel medio al inferior, permiten que 8 personas atiendan a miles de animales sin cargas físicamente imposibles. Sexto, suministro de agua. El agua de lluvia del techo es la única fuente de agua dulce. Suministro gravitacional de arriba hacia abajo. Séptimo, saneamiento. Suelos de rejilla, más canales de drenaje, más balanceo por el oleaje, crean un sistema autolimpiante que no requiere trabajo manual. Todas estas soluciones comparten una característica. Utilizan fuerzas ya existentes, gravedad, calor, movimiento de las olas, propiedades biológicas de los animales, en lugar de luchar contra ellas. Esto es un signo no de un constructor ingenuo, sino de un ingeniero experimentado que comprende. En condiciones de supervivencia, el sistema debe funcionar por sí mismo, no requerir intervención constante. La historia del arca, considerada desde este punto de vista, resulta no ser una historia de un rescate milagroso a pesar de la física. Resulta ser una historia de cómo el hombre puede resolver una tarea de complejidad extrema si utiliza correctamente aquellas leyes de la naturaleza que ya existen y que no desaparecerán por muchos miles de años que pasen. Hay otro aspecto de este tema que invariablemente atrae la atención y merece una consideración aparte. La cuestión de dónde se ubicó exactamente el arca después del diluvio y qué fue de ella. El libro del Génesis indica las montañas de Ararat. En la tradición que viene de la antigüedad profunda, este nombre se correlaciona con la cordillera en el este de la Turquía moderna, en la frontera de Armenia e Irán. La tradición histórica armenia vincula el poblamiento original de estas tierras precisamente con los descendientes de Noé. El propio nombre Armenia, en varias versiones etimológicas, se remonta al nombre del nieto de Noé, Aram. La búsqueda del arca en el Ararat se lleva a cabo desde mediados del siglo XIX. En 1848, el geólogo alemán Friedrich Parrot, quien realizó el primer ascenso al Gran Ararat, describió las morrenas glaciares en la parte superior de la montaña, pero no encontró estructuras de madera. En el siglo XX, varias expediciones informaron haber visto estructuras de madera a altitudes de 4 a 5.000 metros. La historia más conocida de este tipo es el relato del piloto Vladimir Roskovitsky, quien en 1917, según varias publicaciones, vio desde un avión una gran estructura de madera en la ladera del Ararat. Esta historia fue ampliamente difundida en la literatura religiosa y popular,
pero su veracidad nunca fue confirmada documentalmente. En las décadas de 1970 a 1990, varias expediciones estadounidenses y europeas trabajaron en el Ararat, utilizando fotografía aérea y sondeo por radar de los glaciares. Los resultados fueron ambiguos. Algunas anomalías en las imágenes fueron interpretadas como posibles rastros de una gran estructura de madera, pero no se obtuvieron pruebas convincentes. En 2010, un grupo de investigadores de Hong Kong informó del descubrimiento de estructuras de madera a una altura de unos 4.000 metros. Las muestras de roca fueron enviadas para análisis de radiocarbono, cuyos resultados dataron la madera en aproximadamente 5.000 años antes de Cristo. Sin embargo, este hallazgo tampoco pasó por una verificación independiente y la mayoría de los especialistas lo recibieron con cautela. El problema de la conservación del material orgánico en el Ararat es extremadamente serio. Movimiento glaciar, eventos sísmicos periódicos. El Ararat está ubicado en una zona sísmicamente activa. Fluctuaciones extremas de temperatura y humedad. La madera en tales condiciones se destruye a lo largo de siglos, sin hablar de milenios. Por lo tanto, la ausencia de restos verificados de manera confiable del arca no es un argumento decisivo ni a favor ni en contra de su existencia. Pasemos a una cuestión que es más estrictamente verificable históricamente: las narrativas paralelas sobre el diluvio en las culturas del Medio Oriente. La epopeya de Gilgamesh, Sumeria, uno de los textos más antiguos en la historia de la escritura humana, grabado en tablillas de arcilla y datado aproximadamente en el segundo milenio antes de Cristo, contiene un relato detallado del diluvio. El héroe, Utnapishtim, recibe del dios Ea una advertencia sobre el diluvio venidero e instrucciones para construir un gran barco. Carga en él la semilla de todo lo vivo. Sube él mismo con su familia y artesanos. El diluvio dura 7 días. El barco encalla en el monte Nisir. Utnapishtim suelta una paloma, luego una golondrina, luego un cuervo. El parecido con la narrativa bíblica es tan detallado que la cuestión de su relación se convirtió en una de las centrales en la filología del Medio Oriente de los siglos XIX y XX. Cuando en 1872 el asiriólogo británico George Smith leyó en una reunión de la Sociedad de Arqueología Bíblica en Londres el episodio del diluvio del Gilgamesh, la sensación fue tan grande que Smith obtuvo patrocinio para una expedición a Nínive en busca de los fragmentos faltantes. Hoy en día, en la literatura del Medio Oriente, se conocen más de 200 versiones de la narrativa del diluvio de diferentes culturas y regiones. No solo es el Medio Oriente. Leyendas similares sobre un diluvio global existen en las tradiciones india, china, griega, maya, azteca, polinesia. Ninguna de estas versiones coincide con otra en los detalles, pero todas comparten un núcleo estructural: catástrofe mundial de agua, sobreviviente elegido, salvación en una estructura flotante, renovación de la vida. ¿Qué significa esto para el historiador? Como mínimo, que la memoria de algún gran evento catastrófico de inundación fue lo suficientemente poderosa como para conservarse en la tradición oral de muchos pueblos a lo largo de milenios, y en última instancia, fijarse en los textos escritos de culturas muy diversas. Si se trata del mismo evento o de varias catástrofes locales independientes que generaron narrativas similares, es una pregunta abierta. Pero la amplia difusión del tema del diluvio es en sí misma un hecho histórico. Dentro de nuestra investigación de ingeniería, esto tiene una consecuencia concreta. La versión sumeria describe un barco con proporciones diferentes a las bíblicas. Según la descripción, el barco de Utnapishtim era casi cúbico, longitud, anchura y altura aproximadamente iguales. Desde el punto de vista de la ingeniería naval, un barco cúbico es significativamente menos estable que uno rectangular con proporción 6:1. Esta diferencia es interesante. Indica que los autores del texto bíblico o bien cambiaron las proporciones intencionalmente, o bien describían otro objeto, o bien disponían de mejores conocimientos sobre arquitectura naval. Pero, por supuesto, en este tema no se puede dejar de mencionar otra pregunta que a menudo surge en las conversaciones sobre el arca.
¿Qué fue de los animales después de desembarcar? Esta es una pregunta no de ingeniería, sino biológica y ecológica. Si el arca desembarcó en la región del Arax o en las montañas de Ararat, ese es un entorno montañoso severo con recursos alimenticios limitados. ¿Cómo se dispersaron miles de animales de diferentes especies por todo el planeta desde un solo punto? Desde el punto de vista de la biología moderna, esta es una tarea compleja separada, que los partidarios de diferentes posiciones resuelven de diversas maneras. Algunos apelan a un paisaje postdiluviano con condiciones climáticas sustancialmente diferentes. Otros señalan que a lo largo de miles de años, esta dispersión es bastante realista con la reproducción natural. Otros sugieren que no todas las especies salieron de un solo punto, que se trata de una catástrofe regional y que la mayoría de los animales fuera de la zona del diluvio continuaron viviendo en sus territorios. Este es un debate científico honesto, y cada una de las posiciones tiene sus argumentos. Dentro de nuestra investigación, no nos proponemos resolverlo. Esto nos alejaría demasiado de la pregunta original sobre cómo funcionaba la estructura desde dentro. Pero precisamente aquí, al trazar una línea, es importante hablar de lo que, en realidad, nos impresionó más en esta historia. No la escala. La escala es grandiosa, pero los proyectos de construcción a gran escala en la antigüedad son conocidos: pirámides, megalitos, acueductos. No la duración, casi un año de navegación. Es mucho tiempo, pero la fisiología humana lo soporta. Lo impresionante es la integridad sistémica. Cada solución técnica que consideramos en esta investigación no era simplemente una respuesta a un problema concreto. Cada una resolvía varias tareas simultáneamente y estaba orgánicamente relacionada con las otras soluciones. La forma rectangular, estabilidad y simplicidad de construcción, los 3 niveles, resistencia del casco, clasificación de la carga, logística, los animales pesados abajo, lastre más tiro térmico, la abertura arriba, ventilación más iluminación, las reservas en el medio, temperatura óptima de almacenamiento más entrega gravitacional, suelos de rejilla más balanceo, saneamiento sin esfuerzo, el techo, captación de agua más protección contra la intemperie. Ninguna solución funcionaba de forma aislada. Todas eran parte de un diseño unificado en el que cada elemento reforzaba el sistema en su conjunto. Esto es precisamente lo que se llama elegancia en ingeniería. Cuando un sistema funciona porque todas sus partes están coordinadas y no porque cada una por separado sea lo suficientemente potente. Milenios después, esta propiedad, la elegancia sistémica, sigue siendo uno de los más altos estándares en la ingeniería. El mejor mecanismo no es el más fuerte, sino el más inteligente. El arca, si se juzga por la descripción textual y por la lógica de ingeniería de esa descripción, era precisamente así.